tal como estaba marcado este martes pasado, el Tribunal Supremo Electoral, a través de sus vocales, daban el inicio o la convocatoria y las reglas del juego para las próximas elecciones subnacionales. Si todo marcha bien, el próximo 7 de marzo del 2021, Bolivia estaría nuevamente acudiendo a las urnas para elegir gobernadores y alcaldes. Vamos a conversar un poquito sobre este tema, el panorama que se pinta y cómo es que van a accionar los diferentes frentes políticos de nuestro país. Voy a dar la bienvenida al exdiputado de Unidad Demócrata. Está con nosotros Gonzalo Barrientos. Lo saludamos a él y le damos la bienvenida. Gracias por estar con nosotros en el Levántate Bolivia. Señor Barrientos, un placer saludarlo. También doy la bienvenida a miembro de la dirección de Sol.bo. Está con nosotros acá en el set, Roger Quiroga, a quien los saludo. Gracias, Roger, por estar con nosotros. Y también al exdiputado del Movimiento al Socialismo, David Ramos, con quienes vamos a conversar a continuación para abordar temas de cómo encarar, si ni bien todavía estamos haciendo la digestión de lo que ha sido la elección nacional, cómo encaramos las próximas subnacionales. Empiezo con Roger Quiroga para conocer un poco el criterio de Sol.bo. Señor Quiroga, ¿cómo es que está trabajando la agrupación política que básicamente concentra su fuerza, no quiero decir únicamente, pero desde La Paz para el país? Buenos días, bienvenido. Buenos días, gracias por la invitación. Bueno, comentarte como el día de ayer, nuestro secretario general, Luis Revilla, hizo una conferencia explicando dónde estamos en este momento, una vez que el órgano electoral ya emitió el calendario de las próximas elecciones subnacionales. Y bueno, nosotros hemos hecho el día de ayer una convocatoria abierta, como tú dices. En La Paz tiene la mayor fuerza, si bien tenemos una representación en todo el país, en La Paz tenemos una mayor fuerza política, y es por eso que Sol ha hecho y hace un llamamiento a todas las fuerzas políticas para que empecemos a trabajar y discutir cómo podemos encarar este proceso eleccionario de las subnacionales en caras a marzo del próximo año. La pregunta son nombres. Uno quiere escuchar nombres y seguramente en las siguientes horas, días, se empezarán a conocer mucha más fuerza. ¿Qué pasa con los demócratas? Le pregunto a Gonzalo Barrientos, ¿cuál es la actitud que tiene de acá en más para afrontar las elecciones? Si bien un poco está determinada la participación o la fuerza y bastión de demócratas en Santa Cruz y en otros departamentos, ¿cuál va a ser la actitud de señor Barrientos? Muy buenos días, Martín, un saludo cordial a Roger y a David, un saludo cordial a todos los amigos y amigas de la revista. Bueno, inicialmente informar que los demócratas somos un partido que tiene presencia a nivel nacional. Este 15 de octubre cumplimos 7 años ya de construcción de una institución democrática, una institución partidaria. Tenemos una presencia institucionalizada en los 9 departamentos del país, tenemos presencia en más de 300 municipios conforme a nuestro estatuto. Consideramos que nos hemos constituido en una importante fuerza con presencia nacional. En ese entendido, nosotros vamos a participar en estas elecciones en los 9 departamentos, en las 9 gobernaciones vamos a presentar nuestras candidaturas, como también en todos los municipios. Consideramos que tiene que haber 3 aspectos que hay que tomarse en cuenta. Uno, el de lograr que se genere una unidad. Segundo, generar candidatos que tengan un equilibrio entre lo que significa la gestión pública y además la renovación. Por lo tanto, esa va a ser nuestra participación. Desde hace un mes y medio que venimos trabajando en aquello por decisión de nuestro Comité Ejecutivo Nacional, y obviamente poco a poco van a ir saliendo seguramente ya las diferentes candidaturas en todo el país. Sumo a esta entrevista al diputado por Comunidad Ciudadana, Miguel Roca, con quien enseguida vamos a conversar. Le saludo y le agradezco estar con nosotros. Antes vamos con el exdiputado del Movimiento al Socialismo, David Ramos. Señor Ramos, la palabra unidad es la que suena muy fuerte, pero quien ha demostrado tener una unidad, una cohesión en las elecciones pasadas generales ha sido el Movimiento al Socialismo. ¿Será el mismo método que aplicarán para las elecciones subnacionales? Buenos días con usted. Muchas gracias, un saludo cordial, compañero Martín, un saludo cordial también para los panelistas, tanto para el ex colega Gonzalo Barrientos, de Sol.bo y Comunidad Ciudadana. Nos parece importante, creo que ya después de haber tenido conocimiento a nivel nacional, 7 de marzo, las elecciones subnacionales, donde seguramente se estará perfilando ya candidatos de acuerdo al calendario electoral. En esa virtud,
Como Movimiento al Socialismo queremos aclarar al país que para nosotros el mecanismo de accionar no va a cambiar, porque no son las personas los que se proponen, son nuestras organizaciones sociales a través de asambleas ampliados, seguramente van a estar eligiendo a los candidatos. El Movimiento al Socialismo, por supuesto, que es la primera fuerza política a nivel nacional, tiene presencia nacional, por tal razón estaremos participando para los gobernadores en los 9 departamentos, para las alcaldías en los 337 alcaldías, inclusive las especiales que tienen que ver con indígena, originaria, que establece nuestra Constitución. Entonces creo que tenemos un trabajo orgánico, disciplinado, que seguramente lo vamos a estar ejercitando, y por supuesto el protagonista número 1 en esta designación, en esta elección, son precisamente nuestras organizaciones sociales, el tejido en este caso de obreros, de indígenas, de intelectuales, profesionales, la juventud y la mujer, por supuesto, será parte de estas elecciones subnacionales previstas ya de acuerdo al calendario al 7 de marzo de la gestión 2021. Señor Roca, ¿cuál va a ser la actitud que va a tomar Comunidad Ciudadana, tomando en cuenta lo mencionado, que la primera fuerza política que hoy por hoy tiene el país es el Movimiento al Socialismo y con presencia a nivel nacional? De la misma manera, Comunidad Ciudadana, a solo 2 años de su formación como alianza política, se ha constituido por segunda vez consecutiva en la segunda fuerza política en toda Bolivia. En ese aspecto, venimos justamente de hacer 2 campañas intensas, y de la misma manera, con básicamente los mismos equipos y la misma estructura, vamos a encarar las subnacionales. Obviamente, a raíz de los resultados en las elecciones generales, se están haciendo ajustes en las estructuras departamentales en todo el país, se están haciendo procesos de evaluación, autoevaluación, y esto nos permitirá, afinar la maquinaria, por decirlo de alguna manera, ponerla mejor para encarar las elecciones subnacionales. Y pensamos encarar esto también con una lógica de unidad, con una lógica democrática, y de ver que el país en este momento está dividido en 2. Es una mitad, un poquito más de una mitad, 55%, que en el caso de las nacionales votó por el MAS, y un 45% que tiene una tendencia y una preferencia claramente, nítidamente anti-MAS. Entonces, con esta lógica también, aunque obviamente no se repite de manera idéntica y automática en los diferentes niveles subnacionales, gobernaciones y alcaldías, pero es una lógica, o más bien una realidad de cómo está el espectro político en el país, que tenemos que tener y vamos a tener muy presentes. Esa misma palabra la hemos escuchado en las elecciones nacionales, pero habrá que ver cuál es el resultado de esto. Señor Quiroga, escuchábamos al diputado Ramos, al exdiputado David Ramos, que no importan los nombres, sino más bien la consigna y la línea política. Para Sol.bo, ¿los nombres, las figuras, son importantes? Mira, la elección subnacional es distinta a una elección nacional, creo que eso lo hemos podido ver. Por eso mismo el Movimiento al Socialismo en el eje troncal del país, también en otros departamentos, no ha podido consolidar un liderazgo en gobernaciones y municipios. ¿Qué quiere decir esto? Que la gente vota por otro tipo de razones. Y yo creo que eso es lo importante. A ese tipo de razones que la gente vota por un rostro, por una capacidad, por una empatía, o sea, por muchas otras cosas. Por supuesto que la estructura política de un partido es muy importante. Sin embargo, creemos que, ya lo dijeron anteriormente, hay 2 cosas que se deben sumar en esta elección que hacen distintas a otras elecciones. La primera, evidentemente, es unidad. La gente, no nos olvidemos que seguimos viviendo un proceso de crisis que no solamente afecta al Estado central, sino también a los estados subnacionales. No se olviden que hay recortes, hay muchas carencias
y son los niveles subnacionales los que tienen la llegada más directa hacia la gente. Entonces, la cara, las figuras son muy importantes, pero no como simples rostros o simplemente porque una asamblea defina a alguien. Tienen que ser personas que convenzan a la ciudadanía, que la ciudadanía se siente identificada. Y en eso es clave buscar primeramente esto que hizo ayer el secretario general nuestro, que es un llamamiento a una unidad, ¿no? A una unidad, pero también una renovación, ¿no? Esos son temas muy importantes que debemos poner en claro en la próxima elección. Señor Barrientos, la unidad en torno a uno mismo es lo que se busca, porque se habla mucho de esa palabra, pero sin embargo, al final, eso es lo que hemos visto, por ejemplo, en elecciones tienen que ser aprendidas, aunque marcan ciertas diferencias de las generales a las subnacionales, pero la unidad en torno a quién. Evidentemente, ¿no? Ya hemos tenido una amarga experiencia cuando la unidad es en torno a una persona y lamentablemente se expone los objetivos que se tiene como posición democrática. Nosotros en su momento hemos practicado con el ejemplo. El año 2015, por ejemplo, para no dispersar el voto, los demócratas no presentamos nuestro candidato a el municipio de La Paz, porque esto podía dispersar el voto y obviamente ahí hemos predicado con el ejemplo. Tampoco presentamos candidatura a la gobernación de La Paz, precisamente para evitar la dispersión y la división del voto. En estas últimas elecciones, los demócratas dimos un paso al costado porque se estaba dispersando el voto, porque se estaba dividiendo el voto. Y alertamos nosotros en su momento, dijimos, se está dispersando y dividiendo el voto, pero lamentablemente se quería insistir en una unidad en torno a una persona y por otra parte habían otros que dividieron y dispersaron y ahí están los resultados. Por eso es que hay que aprender de la elección. De todas maneras, nos parece que la base de la unidad es muy importante. De todas maneras, la estructura orgánica es muy importante. Nosotros tenemos una estructura en todo el país. Vamos a participar de estas elecciones. Tenemos importantes experiencias respecto a lo que significa la unidad. Lo hemos demostrado así, que para nosotros primero es la patria, primero es la democracia, antes de los personalismos. Ahora es diferente. Las elecciones subnacionales tienen otras características, prima más también quiénes van a ser los candidatos. Por eso estamos planteando un equilibrio en lo que significa la experiencia en la gestión pública y además la renovación. Perfecto. Don David Ramos, ¿la imagen física de Evo Morales en el territorio nacional será la que viaje por todo el país para conseguir una vez más la cohesión del partido? Bueno, nosotros queremos aclarar, si bien compañero Evo Morales, que es el líder histórico de este proceso de cambio, de esta revolución democrática cultural del país, nosotros queremos señalar cuál es nuestra diferencia con los otros partidos que hoy están también en la palestra, que van a ser parte de estas elecciones subnacionales. Nuestra diferencia precisamente es que el movimiento al socialismo tiene un programa definido, tiene una agenda de 13 pilares fundamentales, tiene una visión de país y lo más importante, que es orgánico, practica el centralismo democrático, donde son las organizaciones las que proponen a sus representantes idóneos que deben representar, que deben participar. En esa virtud nosotros queremos señalar de que la pregunta que usted hacía de que compañero Evo podría influir en estas elecciones, nosotros queremos señalar de que el protagonista va a ser las organizaciones sociales de base. Entonces no hay esa situación, por eso yo decía, no son las personas las que toman las decisiones, sino son las organizaciones sociales, y particularmente tratándose de una elección territorial, subnacionales, tanto para gobernaciones y como alcaldías, van a ser las regiones de acuerdo a sus particularidades, tradición, cultura, costumbre que tienen cada uno de los 337 municipios que tiene el país. Van a estar desarrollando esta elección democrática dentro del centralismo democrático. Por tal razón, nosotros queremos señalar de que son protagonistas nuestras organizaciones sociales quienes definirán los candidatos,
que ha sido siempre tal vez la hermenéutica de elección al interior del movimiento al socialismo. Señor Roca, ¿el objetivo ahora en estas subnacionales será ganarle al movimiento al socialismo o más bien buscar voto lugar a lugar? Más de 300 municipios, 9 gobernaciones y municipios especiales. Bueno, obviamente, si en algo se distingue Comunidad Ciudadana es en tener una visión de país diferente y alternativa a la que nos plantea el MAS. Nosotros pensamos que el MAS nos plantea peligroso, un extractivismo más profundo, peligroso y ecocida. Nos plantea una lógica fiscal horriblemente centralista que justamente le ha quitado en los últimos 10 años muchos recursos a las gobernaciones y a los municipios. En la lógica del MAS también como sistema político se distingue por el prebendalismo, el clientelismo político, etcétera. Y en el programa y en la visión de país de Comunidad Ciudadana, todos estos males se remontan con lógicas que van desde lo urbano, en el caso municipal, hasta lo regional, de un cuidado al medio ambiente, de encontrar una diversificación productiva que tome en cuenta las vocaciones productivas de cada municipio, de cada región. Entonces, para implementar esta visión es fundamental se la hace fundamentalmente a través de los municipios y de las gobernaciones. Esa es la lógica, digamos, por la que Comunidad Ciudadana está comprometida con su participación en este nuevo proceso electoral. Esos son los objetivos que vamos a buscar como primera, o más bien con primera prioridad, y obviamente el objetivo es poder acceder al gobierno, ya sea municipal o departamental respectivo. Y esa va a ser lo que va a guiar las acciones, las decisiones y las estrategias de Comunidad Ciudadana. En esta última ronda, así cortito, lo más sucinto posible, señor Quiroga, ¿hasta cuándo se conocerían esos nombres que son importantes? Y segundo, las alianzas no están descartadas, quiero entender. Por supuesto que no. Y bueno, vamos a ser respetuosos y tenemos que ser respetuosos del calendario. A partir ya, cada día nos resta un día, ya estamos creo a 38 días. Estamos un poquito más de un mes. Exactamente, 38 días de que esto se ha presentado ante el tribunal, y evidentemente nosotros, como decía nuestro secretario, ya tenemos conversaciones previas con varias agrupaciones, varios líderes y lideresas. Entonces, esto lo vamos a conocer en el transcurso de esta y la próxima semana, cuando hayamos concluido estas conversaciones en todo el territorio nacional, y obviamente una vez esto lo haremos público y lo formalizaremos como debe ser. El mismo pedido para Gonzalo Barrientos, lo más sucinto posible. Las alianzas de demócratas no están descartadas, y los nombres de las personas, mientras más temprano se conozcan, ¿será mejor? Bueno, así es, se está trabajando ya hace un mes y medio nuestro Comité Ejecutivo Nacional, cuando decidimos dar un paso al costado para evitar la dispersión y la división. Tomamos la decisión de trabajar hacia las elecciones de las 9 gobernaciones y los gobiernos municipales. En ese entendido, en todo el departamento o en todo el país se está haciendo este trabajo. Somos un partido autónomo, se respeta las decisiones que se asuma en cada departamento, en cada municipio por nuestros comités ejecutivos municipales, y hay importantes avances en todo el país. En algunos casos ya hay precandidatos, precandidatas y candidatos, y poco a poco se va a ir conociendo nuestros diferentes candidatos. Pero el 15 de diciembre cumplimos 7 años, somos un partido nuevo, institucionalizado, y el 15 de diciembre estaríamos haciendo la presentación de todas las y los candidatos en todo el país en un Congreso Nacional del partido. La misma consulta para el diputado Ramos. Diputado Ramos, lo que espera es la renovación, y esa ha sido también una de las palabras utilizadas por el movimiento al socialismo. ¿Serán nombres nuevos, de nuevas candidatas también para el movimiento al socialismo, o será que se ven y se reconocen antiguas figuras? Por ejemplo, la suya, diputado, ¿usted iría como candidato? Bueno, por supuesto que sí, habrá una renovación sistemática al interior. Por supuesto que una vez ya de conocimiento público se desarrollarán las asambleas
los ampliados de carácter departamental, de carácter municipal. Por supuesto que esas instancias serán las que van a definir las figuras idóneas que se presentarán en estas elecciones y por supuesto de acuerdo al calendario electoral que está previsto del 18 al 19 estaremos cumpliendo ya e inscribiendo nuestros candidatos. Ahora bien, con la pregunta que usted hacía al caso de mi persona, por supuesto que me someto, como decía de principio, en el movimiento al socialismo no son las personas las que se postulan individualmente, sino a través de nuestras organizaciones. Por tal razón, seguramente será la Federación de Mineros, la Central Obrera Boliviana, a cual representa mi persona, serán estas instituciones las que van a definir el futuro político de David Ramos. En esa virtud todos estamos enmarcados en la línea, en la conducta, en la disciplina que nos ha permitido mantener la unidad granítica para lograr los objetivos como hasta ahora los hemos logrado. Señor Roca, el tema de invitaciones que se hacen para personajes políticos a veces dan un mal sabor, como el transfugio político que se da en estas circunstancias. ¿No le preocupa eso a comunidad ciudadana de cara a las próximas elecciones, nombres de candidatas y candidatos? No, o sea, nosotros no estamos pensando a partir de una preocupación, ¿no? Lo que está haciendo comunidad ciudadana es, como dije en un principio, reorganizando, ajustando su estructura organizacional, valga la redundancia, para acometer de la mejor manera las elecciones subnacionales. Y en ese sentido será la dirección nacional de la alianza quien vaya definiendo a su vez otras posibles alianzas y finalmente a partir de las posibilidades, de las sugerencias, de las propuestas que vengan de nuestros diferentes estamentos, irán definiendo las candidaturas, que serán muchas, por cierto, porque son muchos municipios y muchas gobernaciones. Seguro que sí. De verdad quiero agradecer la presencia de cada una de las siglas políticas que habrán más seguramente con el paso de los siguientes días, pero que ya están listas para participar en las elecciones subnacionales. Agradecimiento a Gonzalo Barrientos, Miguel Roca, Roger Quiroga, que está con nosotros acá en el estudio, y don David Ramos. Les mando un abrazo y el agradecimiento a esos personajes políticos con quienes hemos conversado acerca de las próximas elecciones subnacionales en territorio nacional.